esferas sociales, en las esferas morales, en todas las esferas. Oh, pero la iglesia está haciendo mucho ruido. Hay muchos profetas y apóstoles, y hay muchos compromisos y conciertos y actividades, y hay ruido, pero no tiene sustancia. Por lo menos sustancia que permanezca. ¿Por qué? Porque somos como Saúl, cumplimos el propósito de Dios a mitad, hasta donde nos conviene. Ajusto mi ministerio, ajusto mi mensaje, ajusto mi vida, mi estilo, para que ser aceptado. Todos los profetas de las Escrituras, desde el primero hasta el fin, y el fin, hasta el último, ninguno de ellos buscó la aprobación de la gente. Ninguno. Es más, todos usualmente hablaban al revés de la gran mayoría de la gente. Y esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo hoy en día se mueve con la corriente. Nos parecemos tantos a los que no aman a Dios que a veces no se sabe cuál es la diferencia entre este grupo y ese grupo. Y no estoy hablando usted sabe de lo que estoy hablando, no estoy hablando de vestimenta ni nada de eso, eso hemos pasado eso mucho tiempo, pero tiene que haber una postura clara de los hombres y las mujeres de Dios. No podemos jugar con la santidad, no podemos jugar con el compromiso, no podemos negociar la santidad, no podemos minimizar el poder de la sangre de Jesucristo, no podemos cambiar o suavizar un mensaje, porque yo creo que tantas veces que Dios ha querido hablarle a la iglesia y le hemos cerrado el oído, y por eso es que ya estamos sufriendo las consecuencias como iglesia universal. Ya los gobiernos de la tierra no respetan la iglesia, específicamente donde vivimos, en los Estados Unidos, y los que son puertorriqueños en Puerto Rico no respetan la iglesia. Hubo un tiempo que sí, pero ya no. Por lo tanto, aquí está la clave. La palabra del Señor viene a Samuel, se arrepintió de haber hecho a Saúl rey, se apartó, dice la Escritura en el verso 11, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Mire la próxima parte de este verso. Tanto se alteró Samuel, el profeta de Dios, Elucha, Shakamansura, que pasó la noche clamando al Señor. Pausa. Cuando Dios le habla a Samuel, tanto se alteró su espíritu que no pudo dormir. ¿Cuánta gente hoy en día pierde el sueño por la iglesia? ¿Cuánta gente pierde el sueño por esta ciudad? ¿Cuántos de los que están aquí se levantan todas las mañanas pensando en las almas? Pensando qué podemos hacer para alcanzar miles de personas a nuestro alrededor. La gran mayoría de nosotros nos levantamos pensando en nosotros, vivimos pensando en nosotros, nos acostamos pensando en nosotros. Los cultos de la iglesia de hoy en día están dirigidos y diseñados para levantarnos, para bonificarnos, para pompearnos, para decirnos que somos buenos, que somos tremendos, que lo tenemos todo, que somos poderosos, que somos hijos del rey, que tenemos un reino. Ese es el mensaje de la iglesia de hoy en día. ¿Quién se levanta como el profeta Samuel y pierde el sueño por la condición de la humanidad? Muy poca gente. Estamos demasiado ocupados diseñando el ministerio de televisión y diseñando la radio y diseñando los mensajes lindos y preciosos, llenando los templos con gente no convertida, llenando las estaciones con gente que no conoce al Señor, porque hoy en día no es la profundidad de la pasión por Cristo, hoy en día son las palabras bien habladas, bien construidas. Hoy en día el evangelio se ha vuelto en oraciones. ¡Qué lindo! Oye, me quedó tremendo, qué buena esa palabra. Yo no quiero que usted me diga a mí que mi palabra fue buena, eso a mí no me da elogio. Lo que a mí me hace sentir bien es que usted me diga a mí, wow, tengo que buscar a Dios, yo tengo que orar, yo tengo que meterme con el Señor, yo he perdido el primer amor, yo tengo que buscar la pasión por Dios. Este hombre Samuel, cuando Dios le habla,
Su corazón fue tan perturbado, dice el verso número 11, tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Verso 12 dice, por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl y le dijo, oye Saúl, tú eres chévere lo que hiciste, mira, tremendo te quedó, qué bueno que salvaste la vida del rey. No, esos son los profetas hoy en día. Pero Saúl no fue así. Y les repito, esto no tiene que ver con dispensación, esto no tiene que ver con el Antiguo Testamento. Es una mentira de Satanás que han dividido la Biblia. Es el mismo Dios, Él nunca cambia, nunca ha cambiado, nunca va a cambiar. La vida de Cristo, la sangre de Jesucristo altera nuestra vida, no lo altera Él, Él es el mismo. Así es. Y Él brega de la misma manera que siempre ha bregado. Ahora cuando Él quiere bajar con juicio, se echa para atrás porque lo que ve es la sangre de Cristo. No nos mata porque Cristo intercede por nosotros, dice la Escritura. Pero el Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Y el mismo que no permitió que Samuel durmiera esa noche es el que levanta a los hombres y las mujeres de Dios que tienen deseo y tienen pasión por Dios. Es el mismo que nos levanta. Y dice el verso 12, lo repito, por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. ¿A quién te suena eso? Saúl desobedece a Dios, no cumple el propósito de Dios, no hace lo que Dios lo llamó a hacer. Él no va donde Samuel el profeta, él no corre donde Samuel para decirle, oye, viste que cumplí el llamado. No, él sabía que le estaba. Arrancó para el monte Carmel. Yo fui al monte de Carmel, eso es en el norte de Israel, es bien alto, o sea que Saúl corrió largo y tendido para escaparse de Samuel. Y Samuel lo encontró. No solamente subió a la montaña, pero dice el verso que se erige un monumento. ¿Usted sabe cuántos monumentos hay por ahí? En los ministerios, en las iglesias, en las ciudades, hombres y mujeres estrellas. Esto se trata de Cristo. Esto se trata del Señor. No se trata de promover a Luis de Jesús, no se trata de promover a Claribel Hernández. Esto se trata de promover a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es casa de júbilo, esto no es la iglesia de Luis de Jesús. El que es el centro de nuestra adoración se llama Cristo. Por eso es que ya no tenemos el poder duradero que tenemos que tener. Las iglesias no lo tienen. El poder y la unción y la revelación y el profeta y el apóstol, todo se acaba cuando se apagan las luces. Porque es en su gran mayoría una producción. Como Samuel encuentra a Saúl en la montaña y ve que se erigió un monumento hacia él. Verso número 12 termina diciendo, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento, luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones de Dios. Él sabe que él falló. Él no buscó a Samuel, Samuel lo encontró a él. El profeta lo encontró. ¿Saben qué? Tarde o temprano, lo que sembramos fuera de la voluntad de Dios nos encuentra y los resultados son devastadores. Devasta nuestra familia, devasta nuestra salud, devasta toda una iglesia, devasta a un montón de gente, afectamos a tanta y tanta gente sin saberlo, que nunca lo vamos a conocer o entender. Pero lo que hacemos como hizo este hombre tiene sus consecuencias. Toda acción tiene sus consecuencias, todo efecto tiene su causa. Eso es una regla y una ley. Y esto es lo que pasó con este hombre. El 14 dice, y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece escuchar? Dijo Samuel.
¿Y cómo es que oigo mugidos o mullidos de vaca? Son las que nuestras tropas, usted ve el cobarde de Saúl, ahora está culpando a las tropas. Tiró a sus soldados en medio. Un rey pone su vida al frente de sus soldados y los protege, los guarda y los cuida y están dispuestos a morir por ellos. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruyó. ¿Qué es lo que dice el profeta? Mira el verso 16. Yo quiero que usted me escuche. Estoy hablando como pastor de esta iglesia. Cada cual con su cuento y con su responsabilidad. Pero Dios le está diciendo a la iglesia en esta ciudad: basta. Es por eso que Dios va a levantar gente que nunca hubiéramos pensado para cumplir el propósito de Dios en esta ciudad. El profeta Samuel está escuchando todas las excusas de Saúl, que los soldados, que si esto, que si lo otro, que cumplimos el propósito. Y mira cómo contesta Samuel: ¡basta! Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. ¿Te escuchó? Respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: no es cierto que aunque te creas poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Y Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín que hiciste lo que ofende al Señor? Verso 20, él comienza entonces a jalar con el profeta. Dice: yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agaz. Mira, es tan desobediente que se creyó su propio embuste. Yo sé que este mensaje no es típico mío, pero es jueves en la noche. Él mismo se creyó el embuste. No, yo no voy a perder nada. El Señor es grande y poderoso y misericordioso, y su gracia. Y nos escondemos detrás de tantas cosas para excusar nuestros hechos o nuestra falta de hechos. Nuestra desobediencia la escondemos detrás de tantas cosas que tú sabes. Es que el Señor me ama. Él conoce mi corazón. Yo sí, dice el verso 20, he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados, esa mujer que me diste, tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. O sea que desobedece a Dios, trae los terneros y las ovejas y las vacas, y después es capaz de decir, para ofrecerle adoración a Dios. Yo no sé si usted a mí me está escuchando. No sé si usted me está entendiendo. ¿Usted sabe cuántas iglesias hoy en día están y queman ofrendas de sacrificio que nunca alcanzan el Padre? Fuego extraño, manos levantadas que Dios no ve, bocas abiertas que adoran supuestamente a Dios, mientras sus vidas están desalineadas con el propósito y con el corazón de Dios. Yo le voy a decir una cosa a usted: si nosotros vamos a lograr cumplir el propósito de Dios como pueblo, como iglesia, tenemos que estar metidos en esto, bien metidos, porque hay una diferencia
que Dios va a honrar. Siempre he dicho, no somos mejores, pero somos diferentes. Hemos pagado un precio, pero estoy dispuesto a seguir pagando el precio que Dios nos da para ser obediente, para cumplir su propósito. Y no dudo que la recompensa vendrá. Amén. No vamos a alterar el mensaje, no vamos a cambiar lo que creemos, no vamos a adoptar lo que a todo el mundo le gusta, lo que 100% y garantizado llenará las iglesias. No lo vamos a hacer. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agar, rey de Amalek, pero destruí a los amalequitas. Y siguió, y siguió, y siguió. Y el verso 22 dice: Samuel responde que le agrada más al Señor que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice. A Dios no le interesan las excusas. Llega un momento en nuestra vida que ya las excusas no van. Usted sabe, en ocasiones yo he hecho llamados, no solo aquí en Casa de Júbilo, sino en mis muchos viajes como evangelista y profeta. Y yo he orado por gente que pasan al altar, y más de una ocasión, muchas ocasiones, yo he puesto mis manos, iba a poner mis manos sobre una persona y el Señor me dice: no. El Espíritu me dice: es desobediente y yo estoy tratando con él o con ella. Porque hay gente que quiere correr al altar para arreglar un montón de cosas que no se arreglan en el altar. No todo se arregla en el altar. Las cosas se arreglan en la vida diaria. Ajustando, reajustando, cambiando prioridades. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Los holocaustos y sacrificios. Usted sabe que al Señor le cansa los domingueros. Hay un verso en las Escrituras, en Apocalipsis. Uriel predicó de eso un jueves en la noche, que la Biblia dice, y ustedes conocen el verso, que por mi boca vomitaré al tibio. Un momentito, Jesucristo vomitando desde adentro a los tibios. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Entonces, ¿quién es que Él va a vomitar? A los tibios. Eso quiere decir a los no comprometidos. Ahora, no es que los va a vomitar, no seamos simplistas. No es que lo va a vomitar literalmente, ni lo va a echar a la paila número 18 del infierno. Cuando habla que los va a vomitar, es que lo rechazará sus holocaustos y sus sacrificios y sus ofrendas hasta que arreglen su vida. Gente viene domingos a dar sus ofrendas pensando que eso cuadra la caja con Dios. La iglesia se aprovecha de ese dinero. Cumplimos, pagamos renta, compramos equipos, hacemos cosas para Dios, pero tú no vas a aprovechar de esa ofrenda. Porque es una ofrenda, es un holocausto ofrecido de una postura de desobediencia. Sin embargo, la viuda que nada más dio un chavito pequeño, poquito, ese Cristo lo citó. Jamás he visto tanta fe. ¿Por qué? Porque la viuda era obediente. ¿Y saben qué? Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan glorioso, tan misericordioso, que Dios desajustaría nuestra vida para llamarnos a la atención. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Dios no hace lo contrario. Él no te da para llamarte la atención, Él te quita. Te quita para llamarte la atención. ¿Qué le quitó a Saúl? Le quitó el reino, casi nada. Le quitó la unción. Saúl jugó con el propósito y perdió
la ventana del tiempo. De un corazón desobediente, Dios quita su poder, decía el pastor Torres Ortega de Valle. El obedecer vale, el verso 22, más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Lo que pasa es que Dios no quita, llamados, lo que se pierde es el tiempo. Una persona llamada por Dios, y Dios te llamó para hacer esto en una ventana de tiempo, y tú pierdes esa ventana, tú acabas de atrasar tu vida un montón de años para atrás. Y es igual a perder el llamado. Aunque Dios no lo quite, pero es igual a perderlo. Porque no podemos operar con un espíritu desobediente, tenemos que operar con un espíritu obediente. Esa es la maquinaria del ministerio, la obediencia, que es lo más difícil para nosotros cumplir. Mira lo que dice el verso: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia. ¿Cuántos han conocido 2 o 3 arrogantes en la iglesia? Yo tengo que ser honesto en el altar. Gente arrogante en el altar, mira, y allá también, ¿sabes? Hay gente arrogante acá también. No se puede brigar con arrogancia. Se tiene que ser humilde, se tiene que bajar la cabeza ante la presencia de Dios. Tiene que haber un orden. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Eso es hechicería, eso es magia negra, magia blanca. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl se la sabe todo. En el verso número 4, he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron. Y le hice caso. Yo era ignorante y no estaba seguro. Es que mi esposo no le sirve al Señor. Es que esos hijos míos. Es que no tengo tiempo, el trabajo, la casa, es que esto. Siempre tenemos a qué señalar para atrasar el propósito de Dios. Hay 10 excusas. Escoge la que tú quieras. Él escogió sus soldados, que estaban a la merced del rey. Adán escogió Eva. Siempre hay excusas. Los que logran su propósito son los que ya las excusas no valen. Dios llama y Dios usa lo que ya las excusas no los afectan. Ni tu mujer, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni falta de trabajo, chavo, sin chavo, con salud, sin salud. Se tiene que cumplir el propósito de Dios. Usted sabe cuántas excusas no escucha cuando uno le pregunta a mi hermano: oye, ¿qué pasó? ¿No te vi en el culto, muchacho? Ahí arrancan. Yo he escuchado más de 1 millón de excusas en mi vida. Yo puedo citar tantas cosas para excusas. O sea, las citas esas que hay muchas por ahí. Pero usualmente el que logra cosas grandes en la vida es aquel que ha aprendido que las excusas nada más valen para el que las da. He pecado, verso 24, estoy terminando. Admitió Saúl: he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Aparte de ser una excusa de camino, desobediente, ahora es cobarde. Él quería que Samuel el profeta se quedaría con él. Es que los hombres como Saúl, las mujeres como Saúl, tienen miedo que los rebelen, que hablen la verdad.
Hay un montón de gente levantado en púlpitos, en lugares de fuerza, de autoridad en esta ciudad, que si la gente que saben hablan, pero mira, el siervo del Señor, no es que les haga guerra, pero no sigas al que no tiene testimonio, no sigas al que juega con tus emociones, al que te pompea y se va con tu dinero. Entonces vemos acá, wow, esto está un poquito fuerte. Yo agradezco que a ustedes les guste, porque es bien fuerte, como diría la mujer mía. Gracias a Dios que no estamos en el mismo carro. Yo vivo solo de aquí a casa y ella está tranquila y ya aboga por mí, es la culpa de Dios. Entonces dice el verso 25, pero te ruegue que perdone mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. O sea que él quería encubrir su pecado, su desobediencia. Él quería que el profeta jangueara con él por lo menos esta última vez. ¿Y cómo contesta el verso 26 Samuel? No voy a regresar contigo. ¿Y tú? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices cuando tú escuchas y tú ves y las cosas no están bien? Algo no machea. ¿Has visto un programa de televisión? Eso no machea. Mira, hermano, no trate de justificar lo que tú sabes que no está bien. Suéltalo. No regreses. Yo sé que este no es el caso aquí, pero hay gente en las congregaciones locales que no mandan sus ofrendas y sus diezmos a sus iglesias porque se las dan a ministerios que jamás van a conocer a la persona, nunca. ¿Usted sabía que ese tipo de ofrenda o diezmo no está autorizado por la Escritura? Y yo no me voy a meter ahí. Señor, perdóname, ustedes que nos están viendo, si todavía nos están viendo, yo te aseguro que no soy así siempre, pero soy así. This is me. This is Thursday Night Live and in color. Las ofrendas y los diezmos, una más, permítame esta oración, fueron diseñadas para aportar y soportar y levantar la iglesia local. Yo nada más puedo sembrar en ti porque tengo una relación contigo. De eso es que uno cosecha. Lo que se cosecha son relaciones. ¿Usted me está entendiendo? No voy a regresar contigo, el verso 26 le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Oh my God. Entonces Samuel le dijo, como Saúl sabe que perdió la cobertura de Dios, quiso la cobertura del profeta. Y no podemos vivir escondiéndonos debajo de la cobertura de otros. Casi anta le mansuela. Le arranca el manto y Samuel se dio vuelta y dice: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel. Yo quiero que esta iglesia desarrolle discernimiento. No le tengas miedo de desarrollar el discernimiento. El discernimiento de espíritu es ver a algo y reconocer lo que está detrás. No es bochinchar, no es pelear en contra, no es hablar de, es decir, te vi. Y de mí ni un solo penny más, ni un aplauso más, no te voy a escuchar más, es hablar claro. Porque de mucha gente ya el manto del Señor se arrancó. Ya Dios quitó de muchos ministerios lo que tenían. Ahora operan cubiertos por otros. Porque sabes que se defienden, se protegen, se guardan. Yo te guardo a ti, tú me guardas a mí, yo me pongo apóstol, tú te pones obispo. Él se pone profeta y entre todos nosotros nos guardamos, nos justificamos
Yo voy allá, tú vienes acá, nos vamos allá, nos viajamos, nos hacemos ricos y famosos y todo el mundo nos cree. Y corren para aquí, corren para allá. Aleluya. Y el pueblo que es en su mayoría ignorante, porque el 97% de la gente no lee la Biblia, lo que ven allá arriba creen que es Dios, que eso tiene que ser Dios, y se lo creen. Y como son expertos en el arte de la predicación y en el canto, ya no somos gente de discernimiento para discernir lo que está detrás. No me venga a mí con monería, no me venga a mí con ropa, no me venga a mí con canciones lindas, detrás de tu voz, detrás de tu ropa, detrás de tu tremendo sermoncito y detrás de tus jaloncitos y detrás de todo lo que tú has aprendido a través de los años. ¿Quién tú eres de verdad? Samuel le dice: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. ¿Sabes lo maravilloso de Dios? Es que siempre hay tiempo para arrepentirnos. Siempre hay tiempo para hacer un cambio en la dirección de nuestra vida. Quizás tú que estás aquí en esta noche has escuchado una palabra fuerte, y lo que nos están viendo a través del internet. No es tarde para reajustar nuestras prioridades. Amén. No dejes que te mientan. Dios es un Dios que exige obediencia. Dios es un Dios que no recibe sacrificios con fuego extraño de vidas desobedientes, que no tienen propósito, no tienen pasión, no respetan la sangre de Cristo, juegan con el Evangelio. Lo que producen son gente liviana, superficial, que conocen el lingo del Evangelio, pero no tienen vida, porque nunca murieron. Para vivir, Pablo, tenemos que morir. Porque si no morimos, es una continuación de una vida de pecado. Pintada con el cristianismo falso, dice el profeta o el apóstol Pablo. Por lo tanto, Casa del Júbilo va a resistir ese tiro. Va a resistir el engaño de los últimos días. El apóstol Pablo dijo que en los últimos días se levantarían hombres engañadores, amantes de sí mismos. Y él no estaba hablando del mundo, de allá, él estaba hablando de acá. Que debemos de tener los ojos abiertos, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella misma. O sea, parecen, pero no son. Por lo tanto, nosotros que somos hijos de Dios, no podemos relajar con esto. Tiene que haber una línea tirada. Y una vez prediqué aquí que el Señor me decía que él iba a tirar una línea, que iba a identificar de manera clara quién es quién. Eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Esto no es un palo, no es un regaño. Esto es una amonestación, es una motivación del Espíritu para nosotros. Que tomemos decisiones contundentes, que no le tengamos miedo de decir a la gente: estás mal. Eso no es así, eso no lo dice la Biblia. Aunque parezca bueno, chequéalo. No le creas a todos los espíritus. Escudriñar los espíritus, dice la Escritura, a ver si son de Dios. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que la iglesia de los últimos días, la verdadera iglesia, es aquella que es obediente a Dios hasta la saciedad. Y si cayó, pero es obediente, se arrepiente, se levanta de nuevo.
No es una iglesia perfecta. Es una iglesia que sirve al Señor, como el apóstol Pablo dijo, con temor y con temblor. No por perder la salvación, es por guardar la pureza y la obediencia. Eso es lo que Pablo quería decir. No es que se pierde la salvación. Guardar mi salvación con temor y temblor. Mi salvación quiere decir guardar tu relación con el Salvador. Todo, la obediencia, el cuidado. Dios quiere levantar una iglesia en esta ciudad, una casa, un pueblo apasionado. Que el Evangelio es toda la vida, no es el domingo o el jueves. El llamado no es cuando me active, cuando entre por la iglesia, por el templo, por las puertas, sino que se activan cuando se van, a lo contrario. Si usted observa y tú ves mucha de la gente que van a estas iglesias y aplauden y levantan las manos y están en todas, cuando observa sus vidas personales y privadas, es un desastre. Uno viene a la iglesia, uno sirve aquí, uno da servicio aquí, pero el servicio a Dios es allá afuera. Dios llama al pastorado, al liderazgo, no para controlar a la gente, para enseñarles y motivarles y levantarles y mostrarles la voluntad de Dios y el propósito y seguir caminando juntos. Hay un espíritu de control que se va a romper. Esos espíritus de control duran por un tiempo, por una sazón. Después la gente se va a dar cuenta. Eso es lo que Dios nos dice esta noche. Esté de pie conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todos nuestros hermanos y amigos.